Bienvenidos, amantes de lo inexplicable, a Relatos del Abismo. Esta noche nos sumergiremos en una historia que nos fue enviada por uno de nuestros fieles seguidores, un relato que te hará dudar de la soledad y la tranquilidad que crees encontrar en los rincones más apartados. Este escalofriante suceso tuvo lugar en una remota hacienda cafetalera, perdida entre las verdes pero imponentes sierras de Chiapas, en el corazón de México. Un lugar donde la niebla matutina abraza las copas de los árboles y el silencio de la noche puede ser más ruidoso que cualquier tormenta. Antes de que la oscuridad nos envuelva por completo en esta narración, les pido, por favor, que apoyen este relato con su pulgar arriba, se suscriban al canal si aún no lo han hecho, y compartan en los comentarios desde dónde nos están acompañando en esta travesía. Y si tienen una experiencia propia que crean que debe ser contada, no duden en enviarla. Quién sabe, quizás su historia sea la próxima que haga temblar a nuestra audiencia. Ahora apaguen las luces, acomódense y prepárense para escuchar lo que me ocurrió en esa hacienda. Mi nombre es Ricardo. Lo que les voy a contar ocurrió hace unos 10 años, cuando yo era apenas un muchacho con ganas de independencia y de probarme a mí mismo. Mi tío, dueño de una antigua hacienda cafetalera en lo profundo de las sierras de Chiapas, me ofreció encargarme de ella durante un par de meses mientras él y su familia viajaban al extranjero. Era una oportunidad de oro para mí, vivir solo en un lugar hermoso con la responsabilidad de mantener el lugar. Un verdadero desafío. La hacienda, llamada El Suspiro, era un lugar impresionante. Cientos de hectáreas de cafetales se extendían hasta donde la vista alcanzaba, abrazados por montañas cubiertas de vegetación densa. La casa principal era una construcción colonial, enorme, con techos altos, pasillos largos y pisos de madera oscura que crujían con cada paso. Tenía un encanto antiguo, sí, pero también una sensación de abandono, como si la vida que alguna vez la llenó se hubiera desvanecido, dejando solo ecos en el aire. Los días eran hermosos, llenos del zumbido de los insectos y el canto de los pájaros, pero las noches eran otra historia. Desde el primer día sentí una extraña pesadez en el ambiente. No era miedo al principio, sino una sensación de ser observado constantemente, como si las paredes de piedra tuvieran ojos y la propia tierra guardara secretos. Los perros de la hacienda, un par de mestizos leales y ruidosos, que normalmente eran guardianes implacables, se mostraban inquietos desde el anochecer. Ladraban a la oscuridad, a los arbustos movidos por el viento, pero había algo más en sus ladridos, una nota de terror que no supe descifrar al principio. Sus aullidos nocturnos, largos y lastimeros, se volvieron una constante que me ponía los pelos de punta. La primera semana fue tranquila, al menos en la superficie. Me ocupaba del ganado, de las instalaciones. Y por la noche me refugiaba en la lectura o escuchaba música, intentando ignorar los crujidos de la vieja casona. Pero el silencio de la sierra es un silencio particular. No es ausencia de sonido, sino una orquesta de sonidos sutiles que se magnifican en la oscuridad, el viento susurrando entre las tecas, el roce de las ocas secas, el canto lecano de algún animal nocturno. Y mezclados con todo eso, empecé a percibir otros ruidos. Eran apenas perceptibles al principio. Un golpeteo suave rítmico que parecía venir de las paredes de mi habitación. Me levantaba, caminaba por el pasillo, revisaba las ventanas, pero no había nada. Solo el eco de mis propios pasos sobre la madera. Me decía a mí mismo que eran los roedores, el viento jugando con alguna rama suelta. Quería creerlo. Una noche, mientras me preparaba la cena en la cocina principal, que era enorme y daba a un patio interior cubierto de musgo, escuché lo que sonó como un arrastrar. Un sonido pesado, lento, como si alguien estuviera moviendo un mueble viejo por el piso de piedra del patio. Dejé el cuchillo sobre la tabla, el corazón me dio un brinco. ¿Quién podría ser? Estaba solo. La hacienda estaba a horas de la civilización y mi tío había dejado claro que nadie más estaría allí. Me acerqué a la ventana, que no tenía cristal, solo una reja de hierro forjado. Miré hacia afuera con el aliento contenido. La luna, casi llena, bañaba el patio con una luz fantasmagórica. No había nadie, ni una sombra. El sonido había cesado. Volví a mis quehaceres, tratando de convencerme de que había sido mi maquinación, el cansancio, pero la sensación de frío en la nuca persistió. Esa noche los perros aullaron sin cesar. Sus lamentos se mezclaban con el silbido del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas. Me tapé con las cobijas intentando que el sueño me llevara, pero cada crujido de la madera, cada sonido del viento se sentía como una amenaza. Las cosas se pusieron realmente extrañas en la segunda semana. Los sonidos se volvieron más definidos. Ya no eran simples crujidos. Escuchaba lo que sonaba inconfundiblemente como pasos. Pasos lentos, pesados, arrastrándose por los largos pasillos de la casa. A veces parecían subir y bajar la escalera principal, esa escalera de madera noble que hacía tanto eco. Yo intentaba mantenerme en mi habitación, leyendo, escuchando música con audífonos, cualquier cosa para ahogar esos ruidos que me helaban la sangre. Una tarde, al volver de revisar el ganado, noté que la puerta del viejo salón principal estaba entreabierta. Yo estaba seguro de haberla dejado cerrada con el cerrojo. Entré con cautela.
El salón estaba oscuro, solo una tenue luz se filtraba por las ventanas empolvadas. Había un piano de cola, cubierto por una sábana blanca en el centro. Recuerdo haber sentido una oleada de frío que no tenía que ver con la temperatura exterior. Mientras caminaba por la estancia, un leve tintineo me detuvo. Provenía del piano. Me acerqué con el corazón latiéndome en la garganta. Levanté la sábana. Había una pequeña figurilla de porcelana, una bailarina sobre el teclado. No recordaba haberla visto allí antes. Ni siquiera sabía que la hacienda tenía ese tipo de adornos. La tomé extrañado y la dejé sobre la chimenea. Salí del salón y cerré la puerta con llave, convencido de que alguien me estaba jugando una broma. Pero ¿quién estaba solo esa noche? El horror alcanzó un nuevo nivel. Estaba durmiendo profundamente cuando un sonido me despertó de golpe. Un lamento, un llanto suave lastimero que venía de algún lugar dentro de la casa. Me senté en la cama con el cuerpo tenso, el corazón golpeándome las costillas. No era un animal, sonaba como el llanto de una mujer o quizás de un niño pequeño. Duró unos segundos, luego se desvaneció en el silencio opresivo. La piel se me erizó. Me levanté. Tembloroso, encendí la lámpara de la mesa de noche. Me quedé allí inmóvil escuchando, intentando descifrar si había sido un sueño, pero el aire de la habitación se sentía denso, pesado, cargado de una presencia invisible. Sentía que no estaba solo. Una corriente de aire frío recorrió la habitación a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Y entonces escuché otra cosa, un susurro, como si alguien estuviera respirando muy cerca de mi oído, murmurando palabras incomprensibles. No me atreví a moverme, no me atreví a respirar. Quería gritar, pero mi voz se había quedado atrapada en mi garganta. Los ojos me ardían por el esfuerzo de ver algo en la penumbra. El susurro se hizo más fuerte y se mezcló con un leve rasguño en la pared junto a mi cama. Era como si unas uñas largas y secas estuvieran arañando la pintura. De repente, los perros de la hacienda empezaron a aullar de nuevo, pero esta vez con una ferocidad y un terror que nunca les había escuchado. Sus aullidos eran desesperados, llenos de pánico. Sonaban como si estuvieran en peligro mortal. Me lancé de la cama, abrí la ventana y miré hacia el patio. La oscuridad era casi total, solo rota por la luna ocasional que se colaba entre las nubes. Los perros estaban allí bajo el gran árbol de ahuehuete que dominaba el patio. Estaban de pie, las patas delanteras levantadas, ladrando furiosamente hacia algo invisible en la oscuridad, con el lomo erizado y los dientes afilados. Retrocedían como si algo los estuviera empujando, pero no se veía nada. El terror me envolvió por completo. Cerré la ventana de golpe, temblando. Me quedé en medio de la habitación sin saber qué hacer. No podía estar allí un minuto más. Decidí que lo mejor era irme, aunque fuera solo por unas horas, a la casa de los caporales, que estaba a unos 500 metros de distancia en la parte baja de la finca. Tomé mi linterna y mi machete, que siempre llevaba conmigo, y salí de la habitación intentando hacer el menor ruido posible. Cada paso sobre la madera vieja era un crujido ensordecedor en el silencio mortal de la casa. Bajé las escaleras, con el corazón martillando en mi pecho, esperando ver algo en cada esquina, en cada sombra. Llegué a la sala principal, y un frío intenso me invadió, un frío que me llegó hasta los huesos. La luz de la luna entraba por el ventanal que daba a la fachada, y entonces la vi. Al principio pensé que era una sombra. Una mancha oscura en el umbral de la puerta principal, pero no era una sombra, era una figura, una silueta alta y delgada, completamente vestida de negro como si llevara un hábito largo y andrajoso. Estaba de espaldas a mí mirando hacia la puerta cerrada, como esperando salir, no se movía. Permanecía inmóvil con una quietud antinatural. No podía ver su rostro, pero sabía con una certeza horrible que me estaba observando. Sentía sus ojos sobre mí aunque no pudiera verlos. Mi linterna se me resbaló de las manos y cayó al suelo, apagándose con un golpe seco. La oscuridad me engulló por completo, excepto por la pálida luz lunar que delineaba la figura. El miedo me paralizó. No podía gritar. No podía correr, mi cuerpo no respondía. Quería cerrar los ojos, pero no podía. Estaba atrapado mirándola. Entonces lentamente la figura comenzó a girarse, muy despacio, primero el hombro, luego la cabeza. La luz de la luna bañó parte de lo que parecía ser su rostro. No tenía ojos, no tenía nariz. Era un vacío, un hueco oscuro en el lugar donde deberían haber estado. Una piel reseca y agrietada como cuero viejo. Se tensaba sobre una mandíbula prominente y deformada. Y en su boca un agujero negro sin labios, de donde parecía escapar un leve murmullo, un sonido gutural que me erizó cada vello del cuerpo. No había pelos, solo un cráneo deforme y brillante bajo la luz. Un olor nauseabundo me invadió, a tierra húmeda, a putrefacción, a algo muerto y viejo. La criatura, o lo que fuera, continuó girando lentamente y pude ver que una de sus manos, larga y huesuda, con uñas que parecían garras, estaba extendida hacia mí. No había vida en esa mano, solo una promesa de frío y desesperación. En ese momento algo dentro de mí se rompió. No fue un acto consciente, sino una reacción pura y animal. Lancé un grito ahogado, un grito que me rasgó la garganta, y con una fuerza que no sabía que tenía, me di la vuelta y corrí. Corrí como nunca antes en mi vida.
Subí las escaleras de dos en dos. Me metí en mi habitación, cerré la puerta con el cerrojo y me dejé caer contra ella, cadeando, llorando, temblando incontrolablemente. Me quedé allí acurrucado toda la noche, escuchando mi propio aliento agitado, esperando a que el amanecer llegara como una promesa de salvación. Los perros habían callado. La casa estaba en un silencio absoluto, un silencio que era más aterrador que cualquier ruido. Sabía que no me había imaginado nada. Aquella cosa era real. Había estado allí en la hacienda acechando en las sombras. Cuando el sol finalmente asomó por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, me levanté, el cuerpo entumecido por el frío y el miedo. Abrí la puerta de mi habitación con cautela. La casa parecía normal, bañada por la luz matutina, pero la atmósfera seguía siendo pesada. Bajé las escaleras y al llegar a la sala, la puerta principal estaba ligeramente entreabierta. Me acerqué, con el corazón aún desbocado. La luz del amanecer entraba por la rendica. No había rastro de la figura, pero en el piso de madera, justo donde la había visto, había un pequeño reguero de tierra húmeda y ceniza. No me lo pensé dos veces. Tomé solo lo esencial, las llaves de mi auto, algo de dinero, y salí corriendo de esa casa. Ni siquiera cerré la puerta principal. Conduje hasta el pueblo más cercano, donde me quedé en un pequeño hotel hasta que mi tío regresó del viaje. Nunca le conté exactamente lo que vi, solo le dije que la soledad de la hacienda me había superado. No he vuelto al suspiro desde entonces, y aunque han pasado años, el recuerdo de esa noche, la imagen de ese rostro vacío y esa mano extendida en la oscuridad, sigue grabado a fuego en mi mente. Todavía hoy el silencio de la noche me provoca escalofríos. La sensación de ser observado me acecha cuando menos lo espero. Algunas cosas simplemente no tienen explicación lógica. Algunas presencias solo esperan la oportunidad para revelarse en la oscuridad de los lugares olvidados. Gracias por haber permanecido hasta el final de este relato. Espero que la historia de Ricardo les haya provocado esa inquietud que tanto nos gusta compartir en Relatos del Abismo. Si este relato les ha tocado las fibras, no olviden apoyarnos con su pulgar arriba, suscribirse para no perderse ninguna historia y, por supuesto, déjenos saber en los comentarios qué sintieron al escuchar este escalofriante suceso. Su interacción es lo que mantiene vivo este canal. Hasta la próxima inmersión en lo desconocido.